Países que hasta ahora no registraron ningún caso. El virus ha desafiado fronteras políticas y geográficas a nivel global, pero hubo regiones que no ha afectado. Por ahora, ¿cómo puede ser que haya países libres de COVID-19? ¿Cuáles son? ¿Es en serio o nos están mintiendo? ¿Qué hicieron estos países para evitar contagios y esquivar la crisis sanitaria global? ¿Qué podemos aprender de sus experiencias para combatir el virus? Apenas un puñado de países, algunos la verdad nunca los había escuchado en mi vida, por ahora zafaron de la pandemia de coronavirus. Empecemos por Turkmenistán, un país asiático con casi 6 millones de habitantes. Limita con 4 países que tienen enfermos de coronavirus como Afganistán, Uzbekistán, Kazajistán e Irán, que enfrenta uno de los peores brotes de su historia con casi 6.000 muertos. La pregunta es, ¿cómo logró Turkmenistán que el virus no ingrese en el país? En primer lugar, hay que aclarar que es un país con un gobierno autoritario, quizá uno de los más estrictos y herméticos del mundo. Lo que ahí se hizo fue, como en la mayoría de los países, decretar la cuarentena en zonas fronterizas y cerrar las fronteras directamente. Recién el 4 de marzo, cuando la mayoría de los países vecinos tenían casos de coronavirus, canceló actividades masivas. Pero además, hay una parte absurda y casi surreal. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, el gobierno del presidente Gurbanguly Berdimuhamedov prohibió decir la palabra coronavirus en todo el país y ha detenido a personas que usaban barbijos o hablaban de la pandemia en público. Los propios médicos y medios de comunicación, controlados por un Estado extremadamente dictatorial y cerrado, no pueden pronunciar la palabra y dar información sobre el virus. Los canales estatales de televisión generalizan sus recomendaciones llamándoles prevención de enfermedades respiratorias agudas estacionales o buscan otros sinónimos para no mencionar la palabra prohibida. Coronavirus. Básicamente la idea del gobierno es borrar cualquier rastro de coronavirus y, según ellos, evitar el pánico de la sociedad. Pero en verdad, lo que hacen es negar una realidad y desinformar a los ciudadanos. La mayoría no tiene acceso a Internet y gran parte de los sitios web están bloqueados y todo está controlado por el Estado. Esta negación de la información no solo pone en peligro a los ciudadanos, sino que también refuerza el autoritarismo impuesto por el presidente, quien tiene un cargo vitalicio desde el año 2006 y promueve el culto a su persona llamándose el Gran Protector. Pienso, si la gente de Turkmenistán está desinformada, ¿cómo van a sospechar que tienen el virus? Los turcomanos ya están acostumbrados a las excentricidades y acciones absurdas de su dictador. Han circulado videos suyos rapeando, haciendo de DJ, levantando pesas en una reunión de gabinete, entre otras cosas. Sigamos con otros países que repelen el COVID. En la era de la distancia social, estar ubicado en un rincón remoto de la Tierra, con poca accesibilidad, resulta una ventaja inigualable para no sufrir el impacto de la pandemia. Este es el caso de Tuvalu, un pequeño archipiélago ubicado en el Océano Pacífico entre Hawái y Australia. Tuvalu se independizó del Reino Unido en 1978 y tiene un poco más de 11.000 habitantes y es el paraíso de la Polinesia menos visitado. Recibe aproximadamente 2.000 turistas al año pese a sus aguas transparentes. Arena blanca, corales increíbles, ideales para hacer snorkel, lagunas de color turquesa. Qué ganas de estar en Tuvalu, ¿no? Decía que eso explica un poco por qué no tienen ningún enfermo de coronavirus. Según las Naciones Unidas, 7 de los 10 lugares menos visitados del planeta figuran en la lista de los que aún no tienen ni un enfermo de coronavirus, como la República de Vanuatu o Kiribati. Estos son archipiélagos ubicados en el Océano Pacífico, con una población de entre 100.000 y 300.000 personas. Los gobiernos de Vanuatu y Kiribati, pese a no tener casos de coronavirus, cancelaron todos los vuelos que los unen con otras islas y Australia. Prohibieron reuniones sociales, acortaron las horas de funcionamiento del transporte público, entre otras medidas restrictivas. Kiribati, como Tuvalu, es uno de los destinos menos turísticos del mundo, recibiendo anualmente a unas 5.000 personas. Otro país sin casos registrados es Nauru, formado por una isla muy cerca del Ecuador, en el Océano Pacífico. Es el tercer país más pequeño del mundo y está habitado por poco más de 10.000 habitantes. A pesar de no haber sufrido por ahora contagios, el gobierno local declaró la emergencia nacional y prohibió la entrada de personas que lleguen desde China, Europa y Estados Unidos, y si provienen de otros países, deben pasar 14 días en cuarentena.